La prensa nacional sindicalista, primera parte. Los orígenes. La prensa jonsista, 1931-1934. Desde un punto de vista cronológico, es difícil establecer qué publicación impresa y editada puede considerarse como la primera con matiz nacional sindicalista. Si se considera para ello que el director o el editor fuera un personaje relacionado directamente con la génesis del movimiento nacional sindicalista en España, se podría establecer que es la Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero, que editó su primer número el 1 de enero de 1927, la que ostentaría esa posición. De considerarse la base doctrinal o teórica de la publicación, sería La conquista del Estado de Ramiro Ledesma Ramos, quien adquiriría ese lugar entre la más que abundante prensa nacional sindicalista, que fue editada hasta el momento en el que tuvo lugar la unificación en 1937, y con ella la pérdida de identidad del sindicalismo nacional. La Gaceta Literaria estuvo dirigida por Ernesto Jiménez Caballero, también conocido por GC, que era como firmó muchos de sus artículos, hasta que el 23 de marzo de 1932 la publicación quincenal dejó de editarse. Se trataba de una revista literaria e intelectual que contó con la colaboración, entre otros, de Ramiro Ledesma Ramos. En sus páginas, Jiménez Caballero consiguió aunar firmas de intelectuales que pasarían a integrarse en el marxismo, en el liberalismo, en la reacción derechista o en el nacionalsindicalismo. La máxima expresión del vanguardismo intelectual, y de la contemplación de España como una unidad histórica, fue la organización en Barcelona por el propio Ernesto Jiménez Caballero, del homenaje de Cataluña a los intelectuales de Castilla, el 23 de marzo de 1930, y al que fue invitado Ramiro Ledesma, que ya había escrito en las páginas de la Gaceta Literaria. Este acto fue una respuesta a la prohibición del uso de la lengua catalana en la enseñanza, y de forma recíproca un reconocimiento del pueblo catalán a quienes pensaban y escribían en español. El recibimiento a los invitados llegados desde Castilla fue apoteósico, y en él intervinieron miles de catalanes. Bajo el sello de la Gaceta Literaria, en 1934, Jiménez Caballero publicaría su obra Genio de España, con la que trataba de inspirar el sentimiento colectivo de los españoles, a participar en una tarea histórica de regeneración. En 1931 un grupo de jóvenes de gran potencial intelectual y de agitación política, se agruparon en torno a la figura de Ramiro Ledesma Ramos, y lanzaron un manifiesto que se considera el punto de partida del proyecto nacional sindicalista español. El manifiesto, titulado La conquista del Estado, se editó en los Talleres Gama, imprenta propiedad de Ernesto Jiménez Caballero, en forma de hoja grande. Se distribuyeron 6.000 ejemplares en los ámbitos universitarios e intelectuales, y daría origen a una publicación semanal que tendría el mismo nombre, La conquista del Estado. Una de las primeras adhesiones al manifiesto, recibida el 9 de febrero de 1931, fue la de un joven estudiante llamado Matías Montero. 3 años después, en 1934, exactamente en la misma fecha en la que había mostrado su adhesión al manifiesto de la conquista del Estado, sería asesinado por pistoleros socialistas, después de regresar de vocear en la calle casualmente otra publicación nacional sindicalista, el semanario Fe. Militante del SEU, entre sus efectos se encontraron unas cuartillas con un texto que debía publicarse en el siguiente número de Fe. Matías Montero sería considerado el primer estudiante caído del nacionalsindicalismo español, pero su activismo político está ligado directamente, de una u otra manera, a la prensa de este movimiento. El nombre del nuevo semanario, La conquista del Estado, había sido propuesto por Jiménez Caballero a Ramiro Ledesma, tomando el nombre de una publicación italiana que era dirigida desde 1924 por el entonces fascista Curcio Malaparte. De la conquista del Estado, cuya redacción se encontraba en un local de la actual Gran Vía de Madrid arrendado por el propio Ramiro, se editaron 23 números desde el 14 de marzo de 1931, justo un mes antes de la proclamación de la República, hasta octubre de ese mismo año. Desde las páginas del número 6,
se había saludado el advenimiento de la República exactamente 4 días después de su proclamación, esperando un nuevo tiempo de esplendor y desarrollo para España, pero dejaba caer el escepticismo de que al final terminara siendo dirigido por las élites burguesas y socializantes, y malográndose este proyecto de regeneración y revitalización para nuestra patria. Y eso es exactamente lo que ocurriría. En los números de julio, la conquista del Estado mostró su beligerancia frente a la vergüenza del conflicto laboral de Telefónica, y apoyó la huelga promovida por la CNT. El propio Ramiro se implicaría en la agresión al norteamericano de la ITT, Louis Proctor, a la sazón director de la compañía telefónica. Con el sello de la conquista del Estado sería publicada una carta a Ramón Franco, mítico aviador, compañero de vuelo de Julio Ruiz de Alda en el Plus Ultra, este último posterior fundador de Falange Española en 1933. Conocido por su ardor revolucionario, Ledesma Ramos, invitaba a Ramón Franco a invertirlo en la verdadera revolución nacional que España necesitaba. Editada en forma de librito, la carta al comandante Franco titulada Hay que hacer la revolución hispánica, también sería impresa en el número 9 del semanario. El semanario fue secuestrado por el gobierno de la República en al menos 2 ocasiones. La más relevante porque supuso a la postre el enjuiciamiento y encarcelamiento de Ledesma Ramos, fue la que derivó del intento de boicotear la llegada de los diputados de la Esquerra, que acudían a Madrid para su participación en las Cortes Constituyentes de la República, por su más que evidente separatismo y antiespañolismo. Estos antecedentes supondrían a la larga, una prueba de cargo contra Ramiro en septiembre de 1936, y tras ser detenido por elementos frente populistas, por ser considerado desafecto a la República de acuerdo con la sentencia de esta primera causa, y que se empleó para su ingreso en la cárcel de Ventas, y su posterior asesinato en la Saca que tendría lugar el 29 de octubre de 1936. La conquista del Estado se difundía principalmente en el entorno universitario y preuniversitario, y contó con la colaboración de eminentes intelectuales como Santiago Montero Díaz, Souto Vilas y del periodismo como Juan Aparicio o Bermúdez Cañete. Bermúdez Cañete sería destinado a Berlín como corresponsal del periódico católico derechista El Debate, y sería el primer traductor al español de la obra de Hitler Mi lucha. Posteriormente diputado de la CEDA, en 1936 sería detenido, internado en una Checa socialista y poco después asesinado. De la conquista del Estado nacieron símbolos eternos para el nacionalsindicalismo, como el diseño del imperio solar español o la garra hispánica, y lemas como no parar hasta conquistar o la propuesta de intenciones, frente a los liberales somos actuales, frente a los intelectuales somos imperiales, y el arriba los valores hispánicos. No cabe duda que el brazo en alto, se adoptó como forma de saludo e identificación política por primera vez en España, en el grupo y en la redacción de la conquista del Estado. Simultáneamente, el 18 de junio de 1931, se editaba en Valladolid el primer número de Libertad, dirigido por Onésimo Redondo. Su cabecera se había diseñado con letras gótico-renacentistas, que aludían a un pasado histórico épico de Castilla, mientras que el diseño de la cabecera de la conquista del Estado, tenía un evidente estilo vanguardista e innovador. Libertad se imprimía en los talleres de Afrodisio Aguado. Su lanzamiento había sido posible gracias a la aportación realizada por la madre de los hermanos Martín Alonso, amigos de Onésimo y militantes con él en las juntas castellanas de actuación hispánica, de las 2.500 pesetas necesarias para ello. Colaboraron en Libertad, todos los que más tarde compondrían el germen de las Jons castellanas, y a diferencia de la conquista del Estado, en sus páginas se mezclaban orientaciones doctrinarias o políticas, junto a noticias locales con presencia de numerosos anuncios publicitarios que sostenían la edición, cosa que no ocurría con la conquista que siempre atravesaba profundas necesidades económicas. Libertad se difundía voceado en las principales calles de Valladolid y Palencia, pero también siendo anunciado en mítines de las organizaciones agrarias comarcales y de Acción Popular. Sufriría la suspensión gubernativa tras la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, que obligaría al exilio en Portugal a Onésimo Redondo. Mientras tanto,
su hueco sería aprovechado para editar Igualdad. Igualdad tenía un formato muy similar a Libertad, pero reducía su contenido y número de hojas, y soportaba grandes penurias económicas, siendo posible su impresión gracias a las aportaciones de los compañeros y amigos de Onésimo, y a las colaboraciones de pequeños empresarios y comerciantes de Valladolid. Afrodisio Aguado fue un pilar importantísimo tanto para el sostenimiento de Libertad como el de Igualdad. De Igualdad se editarían 52 números. Tras el regreso de Onésimo Redondo a España, volvería a imprimirse Libertad desde el 27 de octubre de 1933, hasta que dejó de hacerlo el 20 de mayo de 1935 por orden expresa de José Antonio, para potenciar más la publicación oficial de la organización, y que no era otra que Arriba. Sin lugar a dudas, Libertad es la publicación eminentemente nacional sindicalista con mayor continuidad de edición y difusión en el tiempo. El lema que adoptarían las JONS y después la organización resultante de la fusión de estas con Falange Española, España una, grande y libre, ya había sido anticipado en las páginas del número 2 de Libertad en un titular que clamaba entre signos de admiración, por España grande y verdaderamente libre. Tras la creación de las JONS como resultado de la unión del grupo de la conquista del Estado de Ramiro y el de Valladolid de Onésimo, se decidió el lanzamiento de una nueva revista teórica que tomaría el nombre de la nueva organización, JONS. Se trataría de una edición mucho más teórica que la activista de la conquista del Estado, y de un pensamiento mucho más elaborado que el de Libertad. La introducción al ideario de las JONS ya había sido proclamada en los números 21 y 22 de la conquista del Estado. Para la nueva organización política y para la nueva publicación sería Roberto Escribano Ortega quien se encargaría del diseño del yugo y las flechas jonsistas. La revista JONS iniciaría su andadura el 4 de mayo de 1933, teniendo como sede social los sucesivos domicilios privados de Enrique Conte, amigo de Ramiro. Tras la detención de Ledesma Ramos en agosto de 1936, Enrique Conte y él se encontrarían en la Dirección General de Seguridad. Enrique le entregaría su propia documentación para tratar de salvarle la vida o al menos facilitar su liberación, pero finalmente no serviría de nada, ya que descubierto el engaño, no se pudo evitar el encarcelamiento y posterior asesinato de Ramiro. El último número de JONS se publicaría el 11 de agosto de 1934. Otras publicaciones jonsistas menos conocidas de este periodo y que merecen mencionarse son Patria Sindicalista, cuyo primer número se editaría en Valencia el 27 de diciembre de 1933, bajo la dirección de Maximiliano Lloret Gómez, amigo de Onésimo Redondo y representante por las JONS de Valencia en las conversaciones que llevaron a la fusión de Falange con las juntas. Maximiliano Lloret sería periodista y médico radiólogo, y llegaría a dirigir la revista infantil Jaimito después de la guerra. Hijo adoptivo de Valencia, el sectarismo de la izquierda y la connivencia de la derecha le despojaron de toda mención honorífica en la ciudad. Unidad, publicación dirigida por Santiago Montero Díaz, ya entonces profesor universitario, y con la colaboración de figuras como Castroviejo y Soutovilas, y editada en Santiago de Compostela. El lanzamiento tuvo lugar el día 1 de diciembre de 1933 tras haber sufrido previamente un atentado los talleres en los que iba a ser impreso. Unidad fue especialmente combativa frente a los separatismos locales. Revolución, publicación dirigida por Casafranca, uno de los fundadores del núcleo jonsista en Zaragoza junto a Andrés Candial. No se tiene noticia de la existencia de ningún ejemplar conservado de Revolución. Considerando aspectos meramente cronológicos, es posible que tomara su nombre de la publicación Revolucao, órgano de difusión del nacional sindicalismo portugués dirigido por Rolao Preto, y a la sazón fundador y director también de la publicación que era diaria, y se había lanzado en febrero de 1931 y por lo tanto antes del manifiesto de la conquista del Estado. Por otro lado, en 1932, Luis Santamarina fundaría una revista de letras llamada Azor. Se trataba de una publicación literaria de la que se lanzaron 18 números, hasta que en 1934 se dejó de editar.
El origen de la revista estaba en una tertulia intelectual que se reunía en el Lion d'Or de Barcelona, y aunque no tenía ningún matiz político, el hecho de que Luis Santamarina fuera uno de los suscritos a la conquista del Estado ya en 1931, y su posterior trayectoria en el nacionalsindicalismo español, obligan a que su proyecto editorial pueda ser mencionado en este recorrido por la prensa nacionalsindicalista. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.